Buenos días, mi nombre es Ricardo Vázquez, soy director de I+D de Malsa, de la empresa de Aguas de La Coruña, y me va a tocar moderar la segunda sesión en la que vamos a tratar de la contratación para la innovación. Bueno, primero de nada, un aviso de la organización. Por favor, los ponentes de la sesión 3 que se vayan acercando aquí a las primeras filas y que estén aquí dispuestos para después hacer el cambio, la transición entre las ponencias de una forma rápida. Bueno, no quiero perder la oportunidad de felicitar a mis compañeros del grupo de I+D+I de AEAS, en especial al comité organizador de este evento, porque la verdad es que lo están petando, no solamente en la convocatoria, que evidentemente ya nos ha obligado a hacer cambios, sino también en todo lo que es el modelo de organización. Yo creo que es una cosa de la que tenemos que aprender los demás, sobre todo la gente del consorcio que ha colaborado de forma muy intensa. Muchas gracias. Felicidades Santos y Miguel que andan por ahí, que son las personas que yo identifico de forma presencial. Bueno, la compra pública innovadora es, digamos, la solución que desde la Unión Europea se le ha dado a uno de los problemas de la I+D+I a nivel europeo, ¿no? Evidentemente, la Unión Europea lleva muchos años apostando a través de todos los programas marco y ahora con el H2020 por la I+D+I. En estos momentos estamos hablando de que el programa H2020 tiene una dotación de unos 80.000 millones de euros. Pero lo que sí nos hemos dado cuenta, o lo que sí se ha dado cuenta la Comisión, es que tenemos un problema de transferencia de lo que es ese conocimiento que se genera a través de la financiación pública en los proyectos de I+D+I, la transferencia, digamos, de ese conocimiento, de esos productos o servicios desarrollados en esos proyectos al mercado, ¿no? Y entonces, en ese contexto, se idea y se desarrolla el concepto de compra pública innovadora, de forma que uno de los principales o uno de los potenciales clientes de lo que puede ser tecnología, que son las administraciones públicas, de alguna forma se incentive ese proceso. La sesión en la que vamos a asistir ahora consta de 3 ponencias, es una sesión corta. Vamos a ver una aportación del Ministerio y dos ejemplos prácticos de lo que es compra pública innovadora, en este caso la precomercial, que es la más compleja de ellas. Vamos a empezar con la primera, que la va a dar Antonio Lastra de la Rubia. Por favor, Antonio. Antonio es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Gestión de Infraestructuras y Servicios Públicos y es el coordinador de innovación en redes de la Subdirección de I+D+I en el Canal Isabel II. Él nos va a hacer una presentación sobre su experiencia concreta, en este caso en el desarrollo de proyectos de compra pública innovadora, en este caso la titulo La contratación pública de innovación. 10 minutillos, por favor. Buenos días. Yo voy a hablar de contratación, que luego es un tema bastante más aburrido que los que hemos visto hasta ahora, pero aunque sea un tema aburrido, bueno, son las condiciones de contorno en las cuales trabajamos pues, empresas como la mía, como Canal de Isabel II, que es 100% pública. Estos procedimientos de contratación habitual, que todos conocéis, que funcionan razonablemente bien para cuando hablamos de obras, un depósito de 5.000 metros cúbicos, que funcionan un pelín más regular cuando estamos hablando de proyectos y de servicios. Sin embargo, cuando hablamos de innovación o de investigación, casi es una cárcel, ¿vale? No soy abogado, soy ingeniero, por eso puedo decir esto. Para nosotros es una cárcel estos procedimientos cuando queremos innovar o investigar. ¿Por qué razón? Ese es el principal. Con un procedimiento habitual yo sé lo que quiero. Yo quiero un depósito de 3.000 metros cúbicos o un tanque de tormenta de 200.000. Sin embargo, con innovación puede ser que yo empiece buscando una motocicleta y acabe con una avioneta. Esto no es tan raro. En ese proceso de investigación y de innovación vamos cambiando el objeto y eso un procedimiento normal no nos lo permite. También está implícito, un proyecto normal tiene que tener modificaciones sobre lo mismo. Si yo pido el depósito, podemos cambiar algo de los materiales, podemos cambiar alguna tipología, pero no puedo decidir que en vez de un depósito ahora voy a hacer una depuradora. Esto no puedo hacerlo. Y sin embargo, en innovación nos hace falta. No tenemos esa posibilidad de aprendizaje, de ir cambiando el proyecto, y es por lo que hemos apostado en el canal por 3 procedimientos. Yo voy a contar solamente uno de ellos, un caso práctico. Es la compra pública precomercial. La compra pública precomercial nos permite un poquitín soslayar todo esto. Sí que tenemos que tener un objetivo, pero ya no hace falta que sea tan claro, sí que puede evolucionar a lo largo del tiempo. Y bueno, voy a contar uno de los ejemplos. El ejemplo que os voy a contar, que algunos me diréis que no es tan innovador porque hay algunas cosas parecidas en el mercado ahora mismo, pero no son lo que queríamos. Estamos buscando un dron de inspección de alcantarillado. Es verdad que en el mercado hay alguno, Suez luego nos va a presentar en la sesión cuarta, creo que es uno de inspección de espacios confinados, FCC también,
Suez también tiene uno, pero no son lo que nosotros queríamos y ahora os voy a contar el porqué. No son lo que nosotros queríamos y cuando hicimos una búsqueda internacional tampoco existía exactamente lo que queríamos y es lo que queremos desarrollar. Para poneros un poquitín en contexto, nosotros tenemos cerca de 2.400 kilómetros de alcantarillado visitable, que eso significa simplemente que es un alcantarillado grande. Este es un alcantarillado visitable, pero bueno, es visitable por los pelos, como podéis ver. Este, desde luego, es visitable por tamaño, pero o nos metemos en una Zodiac o no lo vemos. Desde aquí lo vemos porque es un aliviadero, pero es difícil. Es verdad que hay otra parte que sí que tenemos andén, veis ese alcantarillado visitable, tenemos andén, pero en esta misma foto podemos ver cómo tenemos andén, pero de repente desaparece. Y esta red, la forma en la que hacemos para inspeccionarla, de la misma manera que la red tubular de alcantarillado, metemos unos robots y unas cámaras, estas las hacemos pues, con unos tíos que entran ahí dentro, 2 abajo, 1 arriba, inspeccionando, en unas condiciones, bueno, un poquitín difíciles, ahí hay fango, hay poca iluminación y tenemos fundamentalmente estos problemas. Tenemos un entorno peligroso, eso no hace falta decirlo. Estamos a expensas del criterio subjetivo del que lo está viendo, porque ellos ven y cuando ven una anomalía grave le hacen una foto y nos la envían. Pero lo que para mí es una fisura, para otra persona puede parecer una grieta o al revés. No estamos teniendo una información que luego podamos visualizar, solamente visualizamos lo que ellos ven. Esa evidencia gráfica nos queda solamente de los problemas que ellos detecten y siempre al final acaba convirtiéndose todo en un plan a corto plazo de reparar problemas que hemos visto. Pero no podemos ver una evolución. Que sí que podemos verla en los tubulares. En los colectores tubulares, al meter la cámara, podemos ver el vídeo y dentro de 2 años vemos el mismo vídeo del mismo tubular y vemos cómo ha evolucionado y podemos, en base a unos criterios objetivos, decidir si hay que cambiarlo o repararlo o no. ¿Qué es lo que nosotros le pedíamos al dron? Porque obviamente la solución es meter un aparato dentro, que haga su vuelo por dentro, que tome imágenes o cualquier otro tipo de datos y que nos lo devuelva. ¿Qué es lo que pedíamos? Pues pedíamos como obligatorios estos parámetros de aquí. El primero es el que lo hace un poquitín diferente porque nosotros queremos que sea autoguiado. No queremos que lo guíe una persona. No queremos que lo guíen ni desde abajo, que hay algunos en el sector que van guiados desde abajo y nos parece que es peligroso porque ya estar en esos andenes, aquí no hay andén, pero en ese colector que se podría entrar con unas botas de pocero, estar además manejando un dron creemos que complica y sobre todo de cara a la seguridad y salud. Tampoco queremos que se maneje desde arriba porque ese manejo no es tan fácil. De un dron en un espacio confinado longitudinal no es tan fácil. Hay gente muy hábil y hemos visto algunos que son bastante hábiles, pero no es fácil. Y aparte también la conexión, nosotros tenemos colectores a 28 metros de profundidad, esa conexión no siempre es posible si no estamos metiendo una baliza y una antena intermedia. Por tanto, queríamos esto, ya estoy viendo ahí, y luego ya nos animamos y bueno, vimos otra serie de posibilidades. ¿Por qué no poner una cámara termográfica, si fuera posible? ¿Por qué no poner hacer realidad virtual o un perfilador láser? Obviamente, todas estas tecnologías por separado existen, pero unidas no. Y la unión es lo que importa, entre otras cosas porque estamos hablando de peso. Cuanto más peso, el dron tiene más problemas y tiene menos autonomía. Si le tengo que poner una batería más grande, también estoy reduciendo esa autonomía, curiosamente. Por lo tanto, tenemos que llegar a optimizar el poderle poner muchas cositas de estas, pero sin embargo poder tener un vuelo más o menos razonable que lo que nosotros queremos. Nosotros queremos dejarlo en un pozo de entrada, que haga un recorrido, no le podemos dar las coordenadas porque no hay GPS, obviamente, tiene que ir él mismo tomando decisiones y cuando esté a mitad de la vida de la batería, o a un 45 o un 55%, volver y darnos los datos. Para hacer esto, lo primero que hicimos, y es lo primero que hay que hacer en la compra precomercial, es acudir a los TRLs, ver realmente si eso que creemos que es innovador lo es o no lo es. Hay 3 sectores, digamos, ¿no? La primera son cuando la tecnología está en un entorno de laboratorio, está en investigación, del TRL 1 al 4, ahí estamos todavía en investigación. Después del TRL 5 y 6 es que ya hay un entorno de simulación, un entorno real de simulación, y los 3 últimos es que ya realmente casi podemos ir al Leroy Merlin y comprarlo. Nosotros, en este dron, como el que queremos, o sea, autoguiado y con esas condicionantes, realmente estamos en TRL4. TRL4 significa que están todos los componentes, pero que tenemos que juntarlos y tenemos que hacer algo que funcione, que luego podamos utilizar y luego, quien sea, comercializar. Por lo tanto, esto es lo primero. Nosotros queremos pasar de ese TRL4 a un TRL9. Si estamos hasta un TRL6 podemos hacer compra precomercial. Si ya estamos en un 7 tenemos que irnos a otro procedimiento diferente. ¿Y cuál es la ventaja del procedimiento? Que es la parte interesante.
Como lo hemos montado, el procedimiento es que primero nosotros decimos lo que queremos, más o menos, son objetivos generales, son objetivos que, como habéis visto, no son fijos, y las diferentes empresas nos hacen propuestas. ¿Cuántas? Pues cuanto más mejor. En este caso del dron, animamos a las pequeñas empresas, a las pymes, a los emprendedores, cualquiera que venga a contarnos su propuesta. Y aquí realmente es donde empieza el procedimiento, que es que elegimos en base a 28 criterios algunos objetivos y la mayoría subjetivos, porque cuando estamos hablando de innovación es muy difícil objetivizar, porque no sabemos realmente cuál es el final. Sabemos lo que queremos, pero no realmente exactamente lo que queremos. En base a esos criterios elegimos a 5, y esos 5 entran ya dentro del procedimiento real y nos hacen un proyecto de detalle. De ese proyecto de detalle, los que más nos convenzan, elegimos hasta un máximo de 3 para hacer un prototipo de entorno simulado. Quiere decir, en una sala como esta, con un colector en seco, que no haya riesgo de caída, ni de mojarse, ni nada por el estilo. Y de estos 3, los 2, hasta un máximo de 2 que más nos gusten, hacemos el mismo prototipo, pero ya en entorno real, ya con la protección IP, ya con sistema de recuperación y ya con el riesgo, además, de perderlo. La gracia es que esas últimas fases son remuneradas. Incluso, aunque no sea el elegido, podemos remunerarla. No del todo, los riesgos tienen que ser compartidos. La gracia de esto es que los riesgos tienen que ser compartidos. Pero por lo menos los remuneramos y les pueden merecer la pena, aunque sea llegar hasta aquí. También lo interesante de este procedimiento es que podemos fallar en cualquier momento y anular el procedimiento. Si no encontramos ningún proyecto interesante, podemos acabar. Si los prototipos de entorno simulado no funcionan, podemos realmente acabar también. No nos obliga como un procedimiento normal, así dejamos de construir el depósito, tenemos que indemnizar. Y termino. La parte interesante, aparte, ya os digo, de los 28 criterios de puntuación, es que luego, igual que los riesgos han sido compartidos, parece razonable, aunque la ley no los ponga exactamente, hay amplio margen, parece razonable que también la propiedad intelectual sea compartida. Parece razonable que una vez que se compre uno, se decida que uno es el bueno, esa venta posterior, pues en nuestro caso vamos a querer solamente un reconocimiento y el tema económico se lo llevarán ellos. Y es lo que os quería contar. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Bueno, gracias sobre todo por ajustarte al tiempo, que ya estaba yo pensando que no ibas a llegar. Bueno, lo que sí tengo que decir es que la compra pública innovadora es un tema complejo y hay dos variedades. La compra pública innovadora precomercial, que es un poco la que nos ha contado Antonio, que tiene que ver con desarrollos que todavía están en fases muy primigenias, y la compra pública de tecnología innovadora, que evidentemente ya estamos hablando de TRL7, TRL8, digamos, de prototipos que ya pueden ser, digamos, que no han llegado al nivel comercial precisamente porque les ha faltado un contrato. Bueno, vamos a ir a la segunda ponencia, que es Diálogo competitivo, procedimiento para innovar en la contratación, por Gerardo de la Torre. Por favor, Gerardo. Gerardo es subdirector de contratación del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya y vocal secretario de la Mesa de Contratación. Es un licenciado en Derecho, con lo cual nos va a aportar una visión diferente, seguramente, de este tema. Por la Universidad de Deusto, abogado y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya. Por favor. Buenos días. Agradecer a la organización la posibilidad de explicar un tema entre gente tan preparada en materia de innovación y de contratación, como decía Antonio, pues efectivamente que quizás es una materia bastante aburrida, pero vamos a intentar hacerla así interesante. Luego me gustaría hacer alguna matización sobre lo que ha planteado Antonio sobre el caso que ha explicado. En el caso nuestro en concreto, partíamos de un punto de partida pues en el que había un problema concreto existente en la DAR de Muskiz. Nosotros teníamos el problema, en concreto era un problema que los servicios técnicos nos trasladan, en el sentido de que hay un caudal y una carga superior a lo que debe soportar, y esto conllevaba vertidos no adecuados al cauce del río Barbadún. Ante este problema se realizó un estudio de alternativas por parte de los servicios técnicos sobre los procesos de tratamiento convencionales. En ese sentido se estudiaron 5 alternativas posibles, las cuales al final fueron desechadas, dado que ninguna de ellas resolvía el problema por las razones que os voy a señalar a continuación. Ante esta situación, cuando se estudia un poco las posibilidades que tiene la ley de contratos en este sentido y las directivas europeas al hablar de innovación y de procedimientos nuevos de innovación, las cuestiones a tener en cuenta a la hora de resolver este problema, que condicionaban notablemente el procedimiento ordinario, que digamos, o los tratamientos convencionales, era que durante la ejecución de la obra
y de la explotación de la misma, había que seguir tratando el influente. Y además, la situación de la depuradora, los que la conocéis y si no os lo adelanto, está en una situación geográfica complicada, con un arenal cercano importante, una ría, en fin, una instalación como Petronor, con lo cual eso hacía que además el espacio condicionaba muchísimo las soluciones que podía haber desde el punto de vista convencional. Ante eso nos encontramos con que en los nuevos procedimientos, ya el procedimiento original que ya se establecía en la Directiva 2004, pero que realmente tuvo poco éxito, y la Directiva 2014 en ese sentido refuerza y apuesta por una innovación. En ese sentido yo quisiera luego comentar un poco al hilo de lo que ha dicho Antonio, quizás por su condición de ingeniero. Yo creo que precisamente no es una cárcel, ni mucho menos. Yo creo que precisamente si lo que tiene algo la nueva regulación, tanto en la ley de contratos como en la transposición de la directiva, si algo tiene estos procedimientos nuevos de innovación, es que lo que hacen precisamente es que al estar regulados de forma muy escasa, dan un margen muy grande al poder adjudicador a la hora de iniciar negociaciones y a la hora de funcionar, lógicamente con unos procedimientos siempre, con unos principios de concurrencia, igualdad y trato no discriminatorio entre los licitadores. Pero, por otra parte, el que tenga esa escasa regulación favorece notablemente la posibilidad de explorar esos procedimientos. Nosotros ahora os voy a comentar, lo estamos haciendo, de tratar con los posibles licitadores o solucionadores de los problemas en un marco realmente bastante flexible. Pero bueno, es un tema que podría ser polémico y discutirse. En ese sentido, las posibilidades que nos daba la ley de contratos, la nueva ley de contratos, eran los procedimientos ordinarios, que como os he dicho, no había solución en el mercado con tratamientos convencionales, por lo tanto, el procedimiento abierto que conocéis o el negociado no nos daba solución. Estaba la Asociación para la Innovación, que es un procedimiento interesante y que nos han dado, yo creo que muy poco tiempo en este sentido para poder hablar de este tema, por lo tanto, no voy ni a entrar. Y luego estaba el diálogo competitivo, en el que una mesa especial del diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados previa solicitud de los mismos a fin de desarrollar varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. Bueno, es la definición que el artículo 172 de la Ley de Contratos da y que efectivamente a partir de aquí es donde decía yo que podemos desarrollar un poco en virtud de lo que señala este propio artículo que como veis, en definitiva, no concreta nada, ¿no? Aquí están los procedimientos que hemos dicho, que los pasamos. Entonces, en ese sentido, iniciamos un procedimiento de licitación con una selección de propuestas y para lo primero que hicimos fue constituir una mesa especial de diálogo competitivo, que es lo que establece el artículo 175. Esa mesa especial de diálogo competitivo está formada, en este caso, por 5 miembros, 4 expertos y yo, y entonces, bueno, en ese sentido lo que se hizo es salir al mercado a plantear nuestro problema, cuál era nuestro problema y cuál era lo que os he adelantado en un principio y qué soluciones y posibilidades de hacer y de ejecutarse ese proyecto de obra y esa explotación en los términos que habíamos diseñado. En ese sentido se estableció un documento descriptivo que tiene a su vez, Antonio, yo creo que el documento descriptivo, la flexibilidad que no tiene un pliego de condiciones, ni técnico, ni económico, ni jurídico, en el sentido de que el documento descriptivo es un documento largo, complejo, pero que no es definitivo, porque a partir de ese documento descriptivo va a resultar al final un contrato que se va a firmar que en muchas ocasiones, igual depende de la evolución de las propuestas o la cantidad de soluciones que haya, realmente al final no se va a parecer igual la solución que se dé, ni siquiera con el inicio de lo que era el documento descriptivo. Con lo cual, esa flexibilidad de los pliegos que nos obliga normalmente a cumplirlos y en un momento determinado a excluir o aceptar determinadas ofertas, en este caso nos va a permitir, entre comillas, durante la ejecución del procedimiento, ir elaborando prácticamente lo que podríamos denominar un nuevo pliego de condiciones. En ese sentido, la verdad es que sí sería interesante que a futuro, dentro de unos años o del plazo establecido, poder contar cuál es el resultado, porque nos encontramos en estos momentos en la fase 2 todavía. La fase 1 ha sido la presentación y entrega de propuestas. Es verdad que ha habido mucha aceptación en el mercado, ha habido 8 ofertas constituidas la mayoría por UTEs muy potentes, entre las que me imagino que aquí hay gente interesada, con soluciones concretas que nos han planteado y que en estos momentos nos encontramos en la fase de análisis y valoración de las mismas por parte de la Mesa Especial de Diálogo Competitivo, que se están estudiando y se están contrastando y viendo un poco su eficacia, su certeza y la posibilidad de llevarse a cabo. La idea es, y en el documento descriptivo hemos plasmado, que elegiremos una selección de propuestas de las 3 o 4 que tengan mayor puntuación.
Voy bastante mal, ¿eh? En la fase segunda, que es el diálogo competitivo y adjudicación, ¿qué hacemos? Aquí es realmente donde está un poco el meollo de la cuestión. En esta fase lo que se va a hacer es negociar esas soluciones planteadas, se van a estudiar, se van a contrastar para llegar a un proyecto digamos, o un proyecto inicial, que será el que de alguna manera tendrán que presentar ya los propios licitadores elegidos y que nosotros, a la vista de, o nuestros servicios técnicos, a la vista del estudio y de las correcciones que haya que hacer, resultará un proyecto ya, digamos, constructivo definitivo. Ante esa mejor solución, lo que sí hemos contemplado también un poco, que también fomenta de alguna manera este tipo de procedimientos y que ya Antonio ha apuntado también en su ponencia, va a haber un abono de compensaciones, es decir, eso va a favorecer la concurrencia y ha favorecido la concurrencia de licitadores, incluso la participación de la pequeña y mediana empresa, cumpliendo un poco con los objetivos de la propia directiva, en el sentido de que los proyectos no seleccionados, pero que hayan presentado soluciones que se hayan desechado, pero que estén completas, se ha establecido un canon, un abono por esos trabajos. Eso quiere decir que cualquier empresa interesada con soluciones pequeñas, aunque fuera una pequeña empresa, podría perfectamente presentarse a la licitación, ya que aunque no ganara, iba al final a cobrar por sus trabajos. Finalizado ese trámite, que habría que explicarlo con mucho más detalle, pero que no hemos llegado, seleccionadas esas ofertas, lo que se haría ya es una redacción del proyecto constructivo y ya un poco volveríamos al camino de la ley de contratos, un poco ya más en el corsé que decíamos, o en esa especie de cárcel que los ingenieros consideráis a la ley de contratos, en la que se redactaría ya el proyecto de construcción y se haría la aprobación del proyecto de construcción. Después de esto, sí es verdad que hemos establecido de inicio un umbral económico en el que para la ejecución de la obra se estableció un importe de 12 millones de euros con el compromiso de los licitadores que ninguna solución pudiera superar esa cifra y, por lo tanto, la ejecución de la obra, una vez de contrastado ese proyecto, lo va a ser a precio cerrado, lo cual, en principio, a cuenta de esas modificaciones, etcétera, que hablábamos y que tanta guerra nos dan, ¿no? En este sentido, pues en principio, diseñado el proyecto, contrastado el proyecto y aprobado el proyecto, la ejecución, en principio, no debiera dar ningún problema. Y la puesta en servicio, lo mismo. Bueno, me podría extender bastante más, me he pasado ya del tiempo, entonces, bueno, pues quiero decir que es un tema interesante. Yo creo que el último mensaje que voy a mandar es que yo creo que precisamente la Directiva Europea y la Ley de Contratos, en ese sentido, hay una invitación que yo os hago desde aquí, además, a utilizar estos procedimientos, porque de alguna manera la forma de procedimentarlo es igual que el procedimiento negociado, pero, como os decía, incluso con la posibilidad de ser más versátiles y de poder obtener soluciones a problemas que la Administración tiene y que ahora, en el corsé actual, quizás no podríamos resolver. Muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias, Gerardo, por darnos una visión diferente de otro mecanismo de compra innovadora, evidentemente todavía muy novedoso. Ya nos contaréis cómo acaba eso, si acaba bien o mal. Bueno, me deja un poco preocupado esa diferente visión que tenemos en función de la formación académica entre lo que es una cárcel y lo que no. Ya hablaremos de eso en la cena de hoy, a lo mejor. Bueno, vamos a seguir con la siguiente ponencia. Uno de los aspectos más interesantes de la compra pública innovadora como tal es que tiene unas opciones de financiación muy interesantes desde el punto de vista público. Aquí el ejemplo que nos ha contado el canal, he hablado con el ponente antes y evidentemente van a optar por una financiación propia, pero existen mecanismos muy potentes desde el Ministerio para poder optar a este mecanismo de contratación con financiación pública y de eso creo que nos va a hablar nuestro siguiente ponente en la ponencia Compra Pública Innovadora, prefinanciación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, financiación FEDER, Luis Miralles Imperial. Por favor, Luis. Luis es de formación ingeniero industrial del Estado, con doctorado en ingeniería industrial, diplomas en financiación empresarial y en comercio exterior. Es un funcionario de muchos años de experiencia que tiene, digamos, incluso experiencia a nivel europeo y que creo que es la persona adecuada para contarnos cómo está la financiación de la compra pública innovadora. Muchas gracias, señor Várquez. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya y de la Asociación AEAS por invitarnos a participar en este acto. Pertenezco, como mi presentación dice, a la Subdirección General de Fomento de la Innovación del nuevo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Es uno de los 4 ministerios que quedan nuevos con este gobierno. Dentro del ministerio tenemos como primer nivel estructural la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, en la cual apoya ya nuestra Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación
ahí en esa Subdirección General de Fomento de la Innovación es desde la que yo les hablo. Otro organismo muy importante para temas de compra pública e innovación es el CDTI, que, vaya por Dios, ya usé yo mal esto. Vamos a ver. El CDTI, a ver el puntero. El CDTI, que ahora cuelga directamente a la Secretaría de Estado. Antes estaba con nuestra propia Secretaría General. Visto nuestro esquema organizativo muy rápidamente, pasamos a describir el concepto sobre compra pública de innovación. Se trata de un instrumento de política al servicio de la I+D+I, una actuación administrativa basada en la contratación pública como medida de fomento de la innovación de las empresas. Me van a permitir que vamos a engrasar un poco la máquina. Vamos a ver. Les continuaba explicando, en principio, lo que no es un nuevo tipo de contrato. Obras, servicios, suministros. Colaboración pública-privada ya no la tenemos, la nueva ley la ha eliminado. No es una forma de adjudicación de los contratos tampoco, es una especie de procedimiento, como el anterior ponente un poco les ha explicado. Es una política pública para el apoyo a la innovación privada mediante su encargo por un comprador público. Se trata aquí de estimular la demanda de la innovación y de esa manera estimulamos de una forma más estratégica a la oferta. No se le da dinero a un desarrollador de tecnología para que desarrolle esa tecnología y se ha acabado, sino que además se le está poniendo en contacto con una entidad pública con la que puede tener una larga vida de relación administrativa y comercial. Se trata de comprar cosas que no existen también, lo cual repele a la forma de sentir de los contratadores públicos, que siempre, pues, sobre todo, tienen incluso unos catálogos muy definidos, lo tradicional, y van a cosas muy concretas. Pues no, ahora es más difícil. Sobre estos temas tenemos una guía de la compra pública e innovación que queremos llegar a una versión 3.0 y ahora no la van a encontrar disponible. Continuamos con los objetivos genéricos de esta política. Es la mejora de los servicios públicos en cuanto a eficacia y eficiencia. Vía que estamos promoviendo la innovación de las entidades públicas, estamos moviendo fondos hacia la I+D+I empresarial, que es la que va a ofertar. Estamos apoyando la comercialización de la innovación a través de un cliente público lanzador. Ahí nuestras posiciones como país, haciendo este inserto en cuanto a la ciencia y la innovación, pues quizás ya conocerán que España tiene una posición intermedia alta en la Unión Europea, es el cuarto país de la zona euro, el 14º a nivel mundial, con datos del 2015. Nuestra producción científica va en línea con esos indicadores, porque en cuanto a las publicaciones somos el 11º a nivel mundial. Pero, siempre el pero permanente cuando se habla de la innovación, nos hundimos en la innovación. A nivel del Innovation Union Scoreboard, que es el indicador flagship del programa H2020, solo somos el 17º de los 27 países de la Unión Europea. Un tema ahí rápidamente retratado, cuando se lanzó esto la muy primera vez con la Estrategia Española de Innovación, en el 2011, se planteó un objetivo de alcanzar al menos un 3% del esfuerzo inversor de todas las contrataciones públicas para destinarlo a compra pública e innovación. Ahí están hechos unos numerillos. Si la contratación pública en España son unos 100.000 millones de euros, el gasto en I+D+I 13.000, pues que el 3% de 100.000 son nada menos que 3.000. Para sumar a 13.000, bueno, eso es un cañón. Ojalá nuestros gobiernos pues lo mediten. La evolución histórica de la compra pública e innovación, en cierta forma, antes del 2007, lo que han dicho, recojo la frase, te llevaban a la cárcel.
si querías hacer un diálogo competitivo, porque la ley no lo permitía. Fue ya la Ley 30/2007 de contratos del sector público que introduce como procedimiento de adjudicación el diálogo competitivo que de una manera más práctica nos ha explicado Gerardo del anterior ponente. A partir de 2010, con la Estrategia Estatal de Innovación, se crean desde nuestros ministerios una serie de medidas, como esa guía, una ventanilla y fundamentalmente dos programas. El Innodemanda, que son financiaciones blandas para los licitadores que gestiona CDT, y el Innocompra, _FIT, Fomento de la Innovación a través de la Demanda, que gestiona mi Dirección General de I+D+I. Ahí tengo que cambiar las siglas. La evolución histórica, vemos que si en noviembre del 2011 la ley del 2007 se quedó en texto refundido, luego en el 2014 salieron las directivas, tardamos muchísimo en implementarlas, aparte de la lentitud del proceso realmente complicado por el año de impasse político que tuvimos, que se coló de lleno, y finalmente se publicó el 9 de noviembre pasado la nueva ley de contratos del sector público, que ya implementa todas las directivas del 2014, que tenía una vacatio legis de 4 meses, pues entró en vigor el 9 de marzo. Como mecanismos de actuación, discriminar rápidamente, aunque esos conceptos ya los han barajado, lo que es una compra regular de bienes y servicios que ya existen, lo que es una compra pública de tecnología innovadora, que es algo que no está en el mercado, pero la tecnología sí que está en el mercado. Hablando de drones, por ejemplo, un ejemplo que todavía no me lo ha cogido el Instituto Geológico, saben que se hacen mapas de colores de la superficie y de ahí se detectan incluso zonas mineras. Bueno, pues es una tarea que muy bien se podía encomendar a un dron cargado de sensores identificadores de colores. Muy probablemente las dos tecnologías ya existen, bueno, la de los drones muy desarrolladas, y la de esos sensores de colores puede ser que también. Bueno, pues montar el uno sobre el otro es una innovación que no existe en el mercado. Es una compra pública de tecnología innovadora. La compra pública precomercial, pues sería el caso de que es que ese sensor no existe. Y tenemos que hacer un desarrollo más de tipo científico, muy orientado, porque eso es lo que queremos conseguir a su desarrollo. En el primer caso, las fórmulas de contratación son las que rige la ley de contratos, incluso la Asociación por la Innovación. La Asociación por la Innovación, además, es que te permite juntar todas las fases, la compra pública precomercial, la de tecnología innovadora y la fase de despliegue. Bueno, y hay una referencia rápida a cómo la directiva del 2004 por primera vez definió el diálogo técnico. Es solicitar asesoramiento antes de lanzar el procedimiento de adjudicación del contrato. Esto realmente los contratadores públicos, los que hemos contratado del Estado, siempre se hacía. Si ibas a contratar un estudio, pues primero hablabas con 3 consultoras que además te solucionaran la vida, porque poco más o menos te daban el pliego que tenías que hacer, ¿no? Bueno, pues ahora esto es mucho más formal y con un respeto total de las condiciones del mercado y de no infringir las reglas de la competencia. Y luego también está el otro procedimiento muy importante de la consulta preliminar al mercado, que permite, antes de la contratación al contratador público, saber qué soluciones existen en el mercado. En cuanto a la descripción de las operaciones, son ayudas para el desarrollo de productos o servicios innovadores, son 2 tramos, I+D+I y despliegue. Con esos gastos elegibles, al menos el 70% debe dedicarse a contratación. Al contrario, los gastos de oficina técnica del contratista no deben exceder del 30%. El presupuesto, en las medidas que nosotros tenemos, debe ser superior a 5 millones de euros y debe tener un alcance transregional. Estamos barajando la adjudicación para el periodo presupuestario de la Unión Europea actual de entre 300 y 400 millones de euros. El mayor presupuesto, como esto es una conexión con los fondos del FEDER, se da en las zonas FEDER. El País Vasco, pues tenemos un presupuesto pues bajito para aplicar. Ahí tenemos esta ficha sobre la construcción de la operación,
que vamos, realmente, un poco más o menos que lo hemos visto, el comprador público debe aportar la otra parte de los fondos no cubiertos por ese 50-80% con tesorería propia, y la fase de despliegue ya tenemos posibilidades de dar la financiación al Euribor más el 0,5%. Aquí rápidamente el programa y no demanda del CEDETI, que está sincronizada la concesión del préstamo blando que hace CEDETI con la adjudicación de la licitación al interesado. Una rápida estadística del periodo presupuestario anterior en el que llegamos a aplicar 230 millones de euros con notable éxito, porque la certificación del 100% dio un resultado técnico del 85% de cumplimiento, en lo económico del 80%, y con esas cifras, tema que ya se solucionó. Los campos, fundamentalmente, los que nos vienen, no es que haya una limitación de campos, son salud, tecnologías de la información y aeronáutica, y ya en el tiempo presente ya hemos firmado 11 convenios hasta ahora por 110 millones de euros. Tenemos en proceso 8 de salud, 7 de Galicia, siempre muy pioneros en esto. Pues se podría decir que en estos momentos todavía tenemos otros 200 millones de euros prácticamente para aplicar. Como mejoras, que se ha incrementado el gasto en I+D, se ha implementado el procedimiento de asociación para la innovación y cláusulas adicionales sobre la reducción del periodo de recuperación de la financiación. Y me parece que me he pasado de tiempo. Pues nada, que muchas gracias y a disposición de sus preguntas. Muchas gracias, Luis. Te has pasado del tiempo, pero creo que era necesario, porque al final es un poco denso lo que has contado. No sé si va a dar tiempo. Bueno, vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas. Vamos a empezar por la contratación pública para la innovación. Aquí van a aparecer en la pantalla ahora las preguntas que se han hecho desde el público. No ha sido necesario recurrir a que el moderador invente nada, porque aquí la primera pregunta, la trascendental. ¿Pero hay dron o no hay dron? Hay dron, hay dron. Ya está. Hay dron, pero está solo en nuestros corazones. No tengo más preguntas. O sea, no hay dron todavía. Por seguir contestando al hilo de esto, el procedimiento está muy avanzado, pero me obligáis a contaros las miserias. Cometimos un error durante el procedimiento. Este procedimiento que nos ha llevado mucho tiempo, hemos tenido que colaborar con nuestros compañeros de contratación y bueno, nos ha llevado mucho tiempo. Y al final cometimos varios errores de los cuales podemos aprender. El primero de ellos es que estamos acostumbrados a trabajar con empresas grandes. Estamos acostumbrados en el canal a que tienen mucho pulmón toda la gente que viene a trabajar con nosotros. Y sin embargo aquí estábamos buscando pequeñas empresas, medianas empresas, emprendedores en general. Y pusimos una solvencia económica y una solvencia técnica tan alta pues que no animaba. También es verdad que nuestros pliegos de condiciones... Pero eso no tiene nada que ver con el dron. Pero tiene que ver con el siguiente. Ya, pero yo no he preguntado. Con el procedimiento. Vale, ¿en qué plazo temporal prevéis que el servicio con dron autoguiado esté operativo? Por eso estaba comentando eso. Tienes que esperar a que yo te pregunte, no puedes adelantarte. Pues como decía antes de que me preguntara él... el procedimiento lo tuvimos que parar por todos estos condicionantes y esperamos que al final del próximo año, si al final del próximo año no está el dron, es que ya no va a estar. Evidentemente la siguiente no tiene sentido. ¿Qué tipología de contrato permite dedicar importes a evaluar los elementos existentes, TR7, o solo la tecnología totalmente nueva? Esta tipología de contrato. Esto probablemente Gerardo lo vaya a responder mejor luego, porque yo no tengo ni idea. Vale, pues Gerardo, por favor. Os voy a dar es la genérica que he dado antes, ¿no? O sea, la escasez de regulación en la directiva y en la propia ley de contratos permite, en lo genérico, efectivamente, dar primas o pagar aquellas condiciones que entienda el poder adjudicador, que puede ser interesante para favorecer la concurrencia, fundamentalmente. Por lo tanto, yo entiendo que sí. Okay. ¿Contrataría un proceso innovador avalado por los resultados de una planta pilota, pero no probado a escala industrial? Esto es una cuestión subjetiva. Yo creo que sí, pero todavía tendríamos que terminar los 3 procedimientos que tenemos en el canal, que son de pequeñas cosas, digamos, como el dron y alguna otra guerra, antes de tirarnos a por una cosa más importante como una planta piloto. Yo creo que puede ser el procedimiento adecuado, pero todavía es muy engorroso, al menos para nosotros. Yo todavía me esperaría, pero creo que en el futuro es lo adecuado. Muy bien, muchas gracias. Por favor.
Sí, sí. Gerardo lo ha petado porque está claro que los abogados son los que generan más debate y entonces tenemos multitud de preguntas. Pregunta genérica. ¿Se van a facilitar las transparencias de los ponentes? ¿Esta ponencia tiene datos de detalle que son interesantes? Lo que diga la organización, yo ahí no tengo nada que decir. Yo creo que sí, ¿no? Ya están ahí. ¿Qué medios de comunicación con los candidatos habéis utilizado para justificar que efectivamente ha existido diálogo competitivo? ¿Correo electrónico, plataformas de contratación? No, hemos empleado todos los procedimientos de publicación posibles. O sea, hemos remitido el anuncio a la Comunidad Europea, al Diario Oficial de la Comunidad Europea, se ha colgado en el perfil del contratante nuestro, en la plataforma de contratación electrónica y en los anuncios correspondientes. Es decir, se ha dado toda la publicidad posible. Dado lo novedoso de esta modalidad de licitación dentro del CAP, ¿se ha tomado como referencia alguna licitación similar de algún otro organismo? Bueno, ahí en su momento, cuando empezamos a estudiar el asunto, el tema, pues efectivamente no hay demasiadas experiencias en ese sentido, sobre todo experiencias parecidas. Bilbao había hecho, y de hecho está en ello, había hecho un procedimiento de diálogo competitivo muy potente, en concreto para la intermodal de la terminal de autobuses, pero claro, era una concesión de obra y de servicios muy compleja porque iba a la explotación de un hotel de 5 estrellas, además de la construcción, en fin, que realmente, bueno, tenía algo que ver, pero no demasiado. Entonces, bueno, un poco estudiando el asunto y viendo lo que hemos encontrado, realmente en el mundo del agua sí se ha dirigido mucha gente a nosotros en relación con este procedimiento, porque yo por lo menos no había encontrado en principio ninguno en materia de agua. Había habido, ya te digo, en concesiones de obras, etcétera, etcétera, con otros volúmenes y con otros sistemas. Okay. ¿Cómo se asegura la confidencialidad de las propuestas durante su desarrollo? ¿Se asignan equipos diferentes por parte del CAP en el diálogo competitivo? Bueno, pues esto es lo que habíamos comentado antes. Yo creo que sería objeto de hacer una ponencia posterior cuando lleguemos a esa fase. En principio lo hemos recogido así en el documento descriptivo, lo estamos intentando mantener y desde luego sí hay un principio que efectivamente sí está en la ley, que es el garantizar que las soluciones que plantea cada posible licitador, desde luego, sean confidenciales. Okay. ¿Cómo se forma la mesa de diálogo competitivo? ¿Cómo se eligen sus miembros? Bueno, la mesa de diálogo competitivo, por analogía, sustituye un poco a lo que es la mesa de contratación ordinaria en cualquier procedimiento. Es una asistencia al órgano de contratación y el órgano de contratación es el que designa a sus miembros. En una compra pública de tecnología innovadora con indicación en su uso, ¿cómo se valora el importe total del contrato? ¿Cuánto se compensa a aquellos que quedan por el camino? ¿En porcentaje sobre gastos? No, nosotros en concreto, como la primera fase es la del proyecto, la redacción del proyecto, hemos estimado un montante, el valor estimado del contrato en total es de 15 millones de euros, 12 millones de ejecución de obra y luego la explotación durante el año de la propia ejecución de la obra y un año posterior. Nosotros hemos establecido para el abono de los proyectos la cantidad de 400.000 euros con una asignación por oferta de 133.000 euros. Es un poco en función de la cuantía de la propia redacción del proyecto, ¿no? ¿En la mesa de diálogo competitivo participan los licitadores de manera simultánea? Bueno, en principio no hemos establecido todavía cómo lo vamos a hacer. En principio yo supongo que lo haremos de manera individualizada precisamente por garantizar la confidencialidad de sus soluciones, independientemente de que todo aquello que sea posible publicitar y sea posible compartir, lo haremos con el resto de licitadores para que conozcan cómo va la evolución del procedimiento, claro. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya hay preguntas que son un poco redundantes en el contexto y como vamos un poquito justito de tiempo, vamos a cerrar ya con las preguntas correspondientes a la última ponencia, que son menos. Curiosamente ha generado menos interés. Simplemente dos cuestiones. Una, ¿existen mecanismos de financiación para proyectos o actuaciones menores de 5 millones de euros? La respuesta es sí y no. No a través del programa FIT que desarrolla el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sí lo puede haber en cualquier comunidad autónoma o incluso en ayuntamientos también que lo están practicando. ¿Pueden participar dentro del mecanismo y no compra las sociedades mercantiles que son de titularidad pública? Tienes aquí, si quieres, mira. Bueno, Luis, tienes aquí. En el mecanismo y no compra pueden participar todas las entidades que cumplan, dicho con exactitud de sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cumplan la sentencia Altmark. Y esa sentencia
viene a discriminar las entidades puramente de servicio público, como es el suministro de agua, de las que no lo son, porque tengan algunas variantes, porque tengan un porcentaje muy elevado en la actividad más bien privada, lo que fuera. O sea que, en principio, si la sociedad es mercantil y ejerce un servicio público, sí podría, siempre que cumpla la sentencia Altmark. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, pues cerramos esta sesión. Yo lo único que les recomiendo es que profundicen en la compra pública innovadora, porque seguro que es una herramienta muy útil para avanzar en la I+D+I, sobre todo en el desarrollo digital de las empresas del sector del agua. Muchas gracias.